es de movimiento consciente, en la cual vamos a hablar de la movilidad escapular, cómo influye en los dolores de cuello y de hombro, y vamos a evaluar cómo están las nuestras. Hola, Fer. Otra vez sos el primero, Fer. Voy a avisar en los grupos que estoy en vivo. Denme un segundo. Buenas noches. Creo que ahí mandé. ¿Cómo están? Hola, Agus. Hola, Miriam. Hola, Mari. ¿Me dicen si se escucha y se ve bien? Sí, entraste primero. ¿Cómo están? Hola, Mari. ¿Todo bien? Cuando digo la Mari, como aparecen tantas juntas, no deben saber cuál de todas las estoy saludando, pero digo la Mari todas las veces que leo. Hola, Cami. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Mari, hola, Mari. ¿Todo bien, Agus? Hola, Clau, hola, Vero. Hola, Lili. Hola, Leti. Se escucha y se ve bien. Buenísimo, buenísimo. Hoy vamos, se ve. Hola, Mari. Hola, ya Mari no la he visto. Hola, Maine. Se ve perfecto. Sano Dulzor, ¿cómo es tu nombre? Siempre me gusta saber cuando entran con nombre de emprendimientos o nombres que no digan nombres, sí, para saber quién está del otro lado. Hoy vamos a hablar de movilidad escapular. Hola, Juli. Hola, Emma. Mi mundo de tela. Fer, no somos tanto, no. Hola, Lau. Hola, Cielo. Hoy vamos a hablar de movilidad escapular, así que mientras que esperamos que se unan y empezar con la parte teórica que hacemos siempre, cuéntenme quién está por primera vez, de dónde se están uniendo, a lo que están ya de hace varias clases, y recuerdan en qué clase comenzaron a sumarse de Chile. Sofía, bienvenida a Chile. Bienvenida a Chile, bienvenida Sofi de Chile. Hola, gracias por brindar tu tiempo. Un placer, Andre, muchas gracias por tu mensajito. Y las personas que se vienen uniendo, si se acuerdan en qué clase comenzaron. Hoy, clase 96. Así que nos vamos a ir preparando porque dentro de 4 jueves festejamos la clase 100. 100 clases gratuitas que estuvimos de este lado. Un montón que nos estuvimos moviendo y aprendiendo. ¿Quién más está por primera vez y de dónde? Mientras que me van contando, les recuerdo que siempre hacemos una parte de explicación. Bienvenido, Mati. Una parte de explicación para entender, ¿sí? Y luego hacemos ejercicios. En este caso vamos a hacer de movilidad escapular. Hola, primera vez de Venezuela. Bienvenido, Yubi. ¿Yubi es tu nombre? Yo de Quilmes. Hola, Julia. Más cerquita, estábamos más cerquita, Julia. Entre Ríos, Gualeguaychú, primera vez. Bienvenida, Vero. Hola, de Avellaneda, Santa Fe. Bienvenida, Bel. ¿Cuánta gente nueva? Cuéntenme también a la gente que se une por primera vez, si les interesó el tema, o también quieren aprender de otras partes del cuerpo y no solamente movilidad escapular. Para la gente que no me conoce, que se une por primera vez, valga la redundancia, soy Cami, soy licenciada en kinesiología y fisiatría, tengo especialidad en traumatología y ortopedia, vestibular y suelo pélvico, y doy estas clases para que aprendamos a cuidar y a prevenir dolores y lesiones en nuestro cuerpo. Ya llevamos 96 clases, así que hemos charlado de todo, hemos repetido temas, pero siempre vamos aprendiendo un poquito más. Hola, soy de La Plata. Bienvenida, Mica. Hola, Euge. Así que les decía que hacemos una breve parte teórica porque el primer paso es identificar y entender. Luego identificamos y luego actuamos, ¿sí? Lo dije desordenado. Primero entendemos, luego identificamos y luego actuamos, ¿sí? Las clases quedan grabadas. Gracias, Mica, por tu pregunta. Quedan grabadas 24 horas. Luego están todas disponibles en la suscripción de la clase de los jueves, en la cual tenés acceso a todas las anteriores. Y en el club.
Luego, en estas semanas que vienen, voy a estar hablando mucho del club porque en la clase 100 abren las puertas del club, que pasa muy pocas veces en el año, ¿sí? Y en la clase 100 van a haber muchas más sorpresas que no es una inscripción más, ya que hay que festejar las clases 100. Así que vayan estando atentos a lo que vaya subiendo a quien le interese saber sobre esto, ¿sí? Bien, ¿quién más está primera vez? ¿De dónde? Yo mientras voy agarrando la tablet para mostrarle las fotos que estuve descargando para explicarle movilidad escapular. Yo siempre en cada clase vuelvo a descargar, más allá que tengo muchas descargadas. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Todas las fotos que tengo descargadas, ¿sí? Lo que pasa es que vuelvo a descargar porque siempre lo pienso de una manera distinta, aunque a veces repito algunas formas de explicarlo, pero siempre trato de encontrar fotos nuevas para poder explicar. ¿Sí? Hola Héctor, hola Loli, hola Sil. ¿Todo bien? Bueno, siendo las 8 y 6, ¿se acuerdan en la clase 50? Me quedé pensando, hola Mari, en la clase 50 que hicimos 50 minutos de movilidad, no sé cómo vamos a hacer en la clase 100, si no tenemos que darnos 100 minutos. Me acordé de eso recién. Quien estuvo en la clase 50 recordará que literal hice así el reloj y habíamos cumplido los 50 minutos. No sé si están acá quienes estuvieron en las 50 para que cuenten. Bien, entonces vamos a hablar de la escápula. ¿Qué vamos a tratar de entender de la escápula? Es la importancia de tener buena conciencia de movimiento de esta parte del cuerpo, tener buen control del movimiento, no solamente movilidad sino control, porque influye en nuestra postura de Esperanza Santa Fe primera vez. Bienvenida, André. Influye en nuestra postura, influye en los dolores de hombro, influye en los dolores de cuello y cefaleas tensionales. Después también tiene relación con el bruxismo. Hoy no lo vamos a hablar porque si no damos mucho tiempo, pero recuerden que siempre vamos por parte. La semana pasada fue de movilidad torácica y entendimos la importancia de movilidad torácica para la escápula y para el hombro y para el cuello. Y hoy nos movimos a hablar de la escápula, ¿sí? Entonces, para empezar, quiero que... Bueno, justo en esta no tenía una foto. Ustedes denme un segundo. Denme un segundo nomás. Bien. Vamos a entender primero sobre la escápula, ¿sí? La escápula o paleta o omóplato, como lo conozcan. Si es un hueso plano, que nosotros lo podemos palpar. Fíjense que lo tengo acá en la fotito. Esperen que voy a desactivar para que no se pueda rotar, porque si no se me rota cuando la giro, ¿sí? Si es un hueso plano triangular, ¿sí? Que está adosado a la parrilla costal, o sea, en las costillas, pero no lo hace de hueso con hueso como uno está acostumbrado a las articulaciones en sí mismas, sino lo hace a través de un músculo, ¿sí? Que es el serrato. Acá se ve bien clarito, esta es la escápula. Fíjense que es un hueso triangular, plano, ¿sí? Fíjense que si lo vemos de costado, es totalmente plano. Esta, ¿sí? Que es la cavidad glenoidea que se llama, es lo que se une con el húmero para formar el hombro. Entonces, recuerden que es una articulación, ¿sí? Que está unida por músculo, que no pasa en las demás articulaciones. Es una articulación que en lugar de hueso con hueso, es hueso, músculo, hueso, ¿sí? Y si yo les dije que esa partecita, o sea, esta que ven acá, es la cavidad glenoidea que junto al húmero forman el hombro, que ahí se lo voy a mostrar. Denme que estoy buscando la fotito. Yo tengo fotito para todo. Fíjense acá. Ay, se me fue. Acá, ¿sí? Fíjense que esta es la cavidad glenoidea que les mostré recién y este es el húmero, la cabeza del húmero, o sea que nosotros nos podemos palpar acá, ¿sí? Entonces, si yo ya les digo que la cavidad glenoidea de la escápula con la cabeza del húmero, sí, que es el brazo, este hueso, sí, tiene la cabeza del húmero y está la glenoidea ahí, forman el hombro. Entonces ya sabemos, o sea, ya ahí podemos empezar a deducir que la escápula es parte del hombro. Entonces, cuando a nosotros nos duele el hombro, no podemos no trabajar las escápulas. Y no podemos separar qué causa del dolor de hombro es la escápula, ¿sí? Entonces, fíjense que la escápula tiene varios movimientos que puede hacer dentro de esta articulación con el músculo y la parrilla costal. Fíjense que puede subir, bajar, cerrarse, abrirse
y después puedo hacer un movimiento que se llama báscula externa o interna, en la cual se combinan movimientos. O sea, puede, este es el hueso plano, subir, bajar, abrir, cerrar, y puede hacer esto. ¿Sí? Entonces fíjense todos los movimientos que tiene la escápula y uno cree que está ahí para ocupar espacio, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros tendríamos que tener la capacidad de hacer todos estos movimientos con buenos rangos y buenos control de movimiento. Y fíjense esta foto, que acá, ya sé que hay muchas flechitas y se puede confundir un poco, pero fíjense que acá nos muestra cómo en cada movimiento del hombro, cómo va cambiando la escápula. En esto se puede llegar a entender un poquito mejor. Fíjense acá, ahí, fíjense que como cuando nosotros levantamos el brazo, cómo cambia la posición de la escápula, pero ya sepan, recordando que la cavidad glenoidea y la escápula con la cabeza del húmero forman el hombro. Entonces cuando yo muevo el hombro, sí o sí se mueve la escápula. Entonces, si yo no muevo bien la escápula, no tengo buen control de movimiento escapular, va a influir en el dolor del hombro. Lo que sucede es que nosotros solemos tener dolor en lo que conocemos el hombro en sí mismo, pero la escápula es parte de la anatomía y la biomecánica del hombro. Y se recuerdan en la clase pasada que hablamos de la movilidad torácica, cómo la movilidad torácica influye en la escápula y cómo la movilidad torácica era necesaria en el movimiento del hombro por más allá de los 90 grados. Entonces, fíjense cómo cuando uno tiene dolor de hombro, tiene que pensar en la escápula y en la movilidad torácica. O sea, no las podemos separar tampoco. Entonces, empezamos a entender la importancia de la movilidad escapular. ¿Se va a entender hasta ahí qué es la escápula y los movimientos que tiene y la relación que tiene con el hombro? Yo mientras tomo un poquito de agua que nos acá. Díganme si se va entendiendo y seguimos. Y también me pueden contar si sabían que tenían todos estos movimientos de la escápula. Sí, perfecto, espectacular. Sí, espectacular. Bueno, seguimos entonces. Bien, hasta ahí hablamos de la relación directa que tiene la escápula con el hombro. Buenísimo. Espectacular. Bueno, ustedes recuerden que me pueden ir preguntando lo que necesiten y también, si no se entiende, me dicen y lo volvemos a explicar, ¿sí? Entonces, ahí vimos la relación directa que tiene la escápula y quiero que vean esta foto. Miren qué fantástica esta foto. Vieron que yo les dije que la escápula es parte del hombro. Miren esta foto. Seguramente conocen al famoso manguito rotador. Tengo lesión del manguito rotador, tengo roto el manguito rotador, tengo dolor en el manguito rotador, me dijeron que tengo que fortalecer el manguito rotador. Esa es una palabra que escucho muy seguido. Y fíjense esta foto, el famoso manguito rotador. Y fíjense cómo todos los músculos del manguito rotador, cómo van desde escápula a la cabeza del húmero. Y yo quiero que presten atención a este espacio, ¿sí? Que muchas veces pasa que cuando yo levanto el brazo abducido o hacia arriba, sienten un crack o sienten dolor o sienten un pinchazo. Ese espacio, que es el espacio subacromial, ¿sí? Fíjense que está formado por, acá se ve, fíjense que está formado por la escápula y el húmero. Y fíjense que este espacio está ocupado por el supraespinoso, que es uno de los músculos del manguito rotador. Fíjense que hay como una bolsita. Y fíjense qué pasa cuando este espacio se achica, ¿sí? Acá hay un espacio. Cuando este espacio se achica, se empieza a comprimir cada vez que yo subo el brazo, ya sea hacia afuera o hacia arriba. Yo siempre lo muestro de la misma manera, lo voy a hacer con las manos. Esta es la cabeza del húmero. Y esta es la cavidad glenoidea, ¿sí? Que tiene, o sea, no la cavidad glenoidea, el techito, ¿sí? Este es el espacio subacromial de que se ve mi ojo, ¿sí? Cuando mi escápula se mueve bien, acompaña al movimiento del hombro, ¿sí? Ya sea hacia arriba o hacia el costado, ¿sí? Entonces no hay dolor, no hay crack, no hay nada por el estilo. ¿Qué pasa cuando la escápula está rígida? ¿Sí? Como el techito empieza a caer. Entonces no va a acompañar el movimiento del hombro como cuando está móvil. Entonces cada vez que yo subo el hombro, se choca, ¿sí? Y al principio no pasa nada, a veces puedo sentir solamente un crack, de vez en cuando, depende del movimiento que hago. El problema es que después esto empieza a friccionar, por eso se llama síndrome de fricción.
impingement, también lo pueden haber escuchado. ¿Y qué pasa con el correr del tiempo? Esto se inflama, se inflama, se inflama, se inflama, se inflama, se inflama, también cambia el tejido y ya aparece directamente dolor cuando yo subo el brazo y directamente después aparece limitación. O sea, no solamente me duele, ¿sí? Sino después no lo puedo hacer. Pero tampoco es de un día para el otro. Fíjense que tiene que haber pasado determinado tiempo y movimientos repetitivos en una misma posición para que esto ocurra. Entonces, ahí entendemos cómo yo cuando tengo dolor de hombro necesito que esto acompañe en el movimiento. Y esto se le suma a la movilidad torácica. Como vimos en la clase anterior, la importancia de la movilidad torácica en la escápula. ¿Se entendió eso? Díganme si se entendió. Yo mientras buscando otra fotito. Sí, buenísimo. Buenas noches, Cami. Yo que tengo un hombro más arriba que el otro. Se nota que eso puede influir en el dolor de escápula porque a mí del lado... Sí, siempre que haya escoliosis vamos a ver muchas asimetrías y eso está muy relacionado con los dolores y en la escápula. Pero a veces no es que el hombro está más arriba, sino que la escápula cambia de posición. Espero que... Sí, te entendí, Gonza. Espero que te haya entendido mi respuesta. Impecable. Bien, entonces ahora vamos a mazo. Mazo, ¿no entendiste, Leti? Bien, fíjense que ahora vamos a charlar, mientras que ya ustedes me van diciendo si lo van entendiendo, que ahí hablamos de la relación con el hombro y ahora vamos a ver la relación con el cuello. ¿Sí? Yo quiero que solamente vean esta foto y saquen sus propias conclusiones. ¿Sí? Fíjense que esta es el hueso plano, la escápula. ¿Sí? Acá tenemos la cabeza del húmero, acá tenemos el espacio subacromial, acá tenemos la columna torácica, el ángulo superior de la escápula y estas son las cervicales. Entonces fíjense que ya hay un músculo que sale del ángulo superior de la escápula y va a las cervicales. Y fíjense que puedo descargar este videito. Fíjense que ahí se ve el movimiento de la escápula hacia arriba y hacia abajo. Leti, no sé si es más o menos ¿entendiste? ¿Qué parte no entendiste, Leti? Entonces fíjense que ya viendo esto... esto no, ponen un montón de fotos. Esto, ya empezamos a darnos cuenta que si yo tengo rígido esta parte del cuerpo, este músculo ya va a estar haciendo un esfuerzo excesivo más de lo que debería. Y no solamente eso, fíjense que estos músculos que van, fíjense que dice C7, T1, que van de la escápula a la columna torácica y se insertan en C7. Recuerdan que en la clase pasada yo les dije que todo lo que pasaba en la columna torácica va a influir en la columna cervical. Entonces, si yo tengo esto rígido, ¿sí? Estos músculos, ¿sí? Van a hacer exceso de esfuerzo. ¿Y dónde se traduce eso y dónde se irradia? Acá, ¿sí? Entonces, si yo tengo exceso de rigidez y esfuerzo acá, va a repercutir acá. Y aparte recuerden que acá sumamos este músculo que iba de acá a acá. Entonces fíjense cómo todo lo que pasa en la escápula desde la movilidad torácica, o sea, de la columna torácica y directamente la cervical, va a influir en la función del cuello, en la rigidez del cuello, en el cuello cargado, en la tensión del cuello. Y fíjense acá que se ve todas las conexiones. Acá están con las costillas, columna torácica, cuello. Y fíjense en este músculo, que lo conocen todos. Denme un segundo. Acá, a mí me duele el ángulo superior de la escápula y tengo bruxismo. Sí, Mati, vamos a hablar en la clase de bruxismo, lo voy a explicar con más detalle, pero sí está relacionado el bruxismo con la escápula, pero o sea, no es una relación totalmente así directa, sino hay una seguidilla de cosas que van pasando en la biomecánica que termina generando dolor en lo que es escápula, cuello, cefalea tensional, ¿sí? Y fíjense esta foto que es el famoso trapecio, que todos decimos que nos duele en el trapecio. Fíjense que cómo va desde la parte de la nuca, va todo por cervical, todo torácico, ¿sí? Entonces, y ahí va a la escápula. Entonces, fíjense que el trapecio tiene función en la escápula, ¿sí? Tiene función en cervical y tiene función en cabeza. Entonces, si yo tengo rígida la escápula, ¿sí?
lo que va a suceder que este músculo no puede hacer bien su fuerza para traccionar y hacer el movimiento. Entonces termina generando exceso de tensión. ¿Sí? ¿Se entendió este? Fíjense cómo con este termina, porque ahí vamos por capas. El otro que mostré está más profundo. Y este es el que nosotros, si yo me toco acá, toco el trapecio. O sea, el músculo más superficial. Entonces fíjense cómo terminamos conectando cabeza, que de acá después se habla de cefalea también tensionales, ¿sí? Y todo lo que es hombro y columna torácica. Y recuerden que en la clase anterior hablamos de la influencia de la columna torácica en escápula y en el cuello. Y acá terminamos de unir escápula, hombro, escápula, cuello. ¿Se entendió? Sí. Vamos, Leti, qué bueno. Esos músculos de al lado de la escápula se me contracturan siempre, clarísimo. Buenísimo. Estoy viendo si me faltó una foto. Sí, sí. Entonces, ustedes recuerden que en una posición prolongada del sentado, lo que termina sucediendo es esta posición en que la escápula se va hacia arriba y hacia adelante, y eso repetidamente sin trabajar la movilidad en otros rangos, termina manteniendo, quedando rígida, ¿sí? Y adherida, es como si estaría pegada, ¿sí? Los dos extremos son malos, que la escápula esté hiper suelta, o sea que tenga exceso de movilidad, y que esté muy adherida. Siempre tiene que haber un equilibrio. Por eso que es control y movilidad de la escápula. Hay un diagnóstico que se llama escápula alada, que es que la escápula directamente no está bien adosada, no está en esta posición, sino que hay demasiado espacio entre el músculo, o sea, entre la parrilla costal y la escápula. ¿Sí? Eso es porque hay debilidad de este músculo, que es el serrato. Son muchos los músculos involucrados. Fíjense que acá se ve otra fotito, en la cual acá tenemos el dorsal ancho, que es un músculo gigante, que pasa por el ángulo inferior de la escápula. Acá estamos los romboides, son estos que hoy les mostré, y escala angular del omóplato. Y después irían el trapecio y el dorsal ancho, son los más superficiales, ¿sí? Y acá están los famosos deltoides, que fíjense también cómo se conectan en el hombro. Ahí sí, buenísimo. Estos son los superficiales, ¿sí? Y fíjense que acá hay una fotito del bíceps. Fíjense cómo el bíceps, que es el que nosotros conocemos, ¿sí? Cómo pasa y se mete dentro del hombro. Entonces, cómo va a influir la movilidad escapular también en eso. Entonces, a veces lo que suele suceder es que hay personas que no tienen dolor de hombro propiamente ellas, sino tienen dolor en el bíceps, ¿sí? No sé si se entendió eso. ¿Se entendió? Buenas noches. Hola, Tere. Acá tenía otra fotito de cómo se achicaba el espacio, ¿sí? Y se comprimía. Y creo que les mostré toda la foto que había descargado. Creo que sí. Creo que les mostré todas. Bien, ¿estamos listos para ver cómo están nuestras escápulas? ¿Alguien ya lo tiene sabido cómo están sus escápulas? ¿O lo pueden deducir por lo que fui charlando? Estoy viendo si me faltó una foto. Fíjense esta foto, qué belleza. Ahí está como de superficial a profundo. Se ve todo, ¿sí? Lo más importante también es que unimos lo que vimos en la clase anterior con lo que vimos en esta, ¿sí? Por eso que puse este tema después de movilidad torácica. A ver si después creen, a ver, más o menos. ¿Qué no entendiste, Vero? Me encanta que me digan que no. Hola, Lili. Hola, Clau. Díganme si entendieron. Si más o menos, Vero, contame si más o menos... más o menos la escápula o más o menos entendiste. Porque claro, hice dos preguntas. Yo me paso también. Bien. Vamos, me voy a sacar la campera porque me puse una musculosa a propósito. Sí, en las clases de postura movilizamos mucho. Sí, excelente. Las escápulas hay que moverlas siempre, pero siempre. No, más o menos también. Ah, bien. Gracias, Vero. Yo la debo tener pegada porque me duele más del lado de la escápula derecha. Bien, Luli, está buenísimo identificar. Siempre está bueno
Saber que cuando uno identifica, ya sea por lo que fui contando o cuando hagamos los ejercicios, es que eso nos habla después de lo que tenemos que trabajar. Entonces no es quedarnos solo que tengo la escápula rígida o tengo tengo poca conciencia corporal de la escápula. Capaz que no me duele nada y me doy cuenta que la escápula está rígida. Está bueno trabajarlo, porque eso después trae consecuencias a largo plazo, ¿sí? Y ni hablar si tienen dolor de cuello u hombro. Siempre la pelvis y la escápula son las cinturas, se llaman así, cintura escapular y cintura pélvica. Entonces están asociadas, ¿sí? Por cadena muscular están relacionándose. Todo lo que pasa en escápula afecta a cadera en contraria. Entonces, fíjense cuánta relación podemos hacer, depende de cómo estén nuestras escápulas. Dice, pésima mi escápula, estoy sentado todo el día con la computadora y veo que el mouse me duele el lado derecho. Veo que sí. Los que personas que trabajan sentadas sí o sí tienen que trabajar las pausas activas. A mí me duelen todos los músculos que mostraste. Todos rígidos, mis escápulas están terribles. Bueno, hoy el primer paso, Pati, no sé si... Uy, revolví un anillo. No sé si ya las venía trabajando, pero es el primer paso de identificar, o sea, entenderlo, identificar y luego trabajarlo. ¿Sí? Bueno, me voy a alejar un cachito. Vamos a empezar de pie primero. Puse que íbamos a necesitar una silla y una pared cerca, ¿sí? Lo que primero que vamos a hacer es tratar de empezar a mover las escápulas. Yo no puedo ni dormir del dolor cervical y por hombro congelado. Oh, Sofi, el hombro congelado es complicado, pero se puede laburar. Pero sí hay que trabajar escápula. Hola, soy Ana. Lo que sufre las contracturas del cuello más del lado derecho. Bien, fíjense cómo se repite el dolor de cuello, pero capaz que no habían trabajado, no habían relacionado con la movilidad escapular. Díganme si les pasaba. Bien, lo que vamos a hacer primero, de pie, yo me puse musculosa a propósito. Fíjense que la escápula está ahí, yo ahí la muevo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer primero es empezar a hacer los movimientos que hace la escápula para identificar cómo estamos, ¿sí? Lo primero que hagan así de pie, quiero que bajen la mano y suban. Bajen la mano y suban. Pero acá se van a concentrar en el movimiento de la escápula. Bajan y vuelven. Bajan. Yo estoy mirando para allá porque estoy viendo que me ponen. Pero ustedes concéntrense. Si no sale, no se frustren. Acá estamos identificando para saber qué es lo que tenemos que trabajar. ¿Sí? La idea de que después, si quieren, después me van contando acá y en comentarios cuando lo suba a la clase, qué les pasó cuando fueron haciendo. Pero la idea es identificar para después trabajarlo, ¿sí? Se puede trabajar, se puede mejorar, se puede ganar conciencia corporal, se puede ganar control, se puede. Entonces, identificamos para después trabajarlo, ¿sí? Entonces, primero, fíjense que deslizan su mano sobre su cuerpo, pero tomen conciencia de hacerlo con activación escapular, ¿sí? Y díganme si lo sienten. Vamos a hacer 1 y 1. 1 y 1. ¿Sí? Siempre traten de bajar escápula. Bajar escápula. ¿Sí? Ahí estamos bajando y subiendo la escápula. No quiero que hagan esto ahora porque si hay alguien que tiene mucha contractura cervical, si hace esto va a ser peor. ¿Qué es lo que solemos hacer? Solemos hacer esto. Fíjense qué diferencia hacer esto que hacer esto. ¿Sí? Eso cambia qué está haciendo la escápula. No sé si lo llegaron a ver. ¿Sí? Entonces bajamos y volvemos. Si ahora lo que quiero que hagan es que bajen el hombro y lleven el cuello hacia el costado. Y vuelvan. Bajen la escápula con el hombro. Acá la escápula está haciendo esto. E inclinan su cuello hacia el otro lado. Y aflojan. Bajen, pero sientan esta activación. Ahora me cuentan si la sintieron. ¿Sí? No lo hagan como solamente bajar el brazo. Activen la escápula para bajar y vuelven. Esto es conciencia, ¿sí? Conciencia corporal. Activan. Entonces activan bajo, activo, bajo. Ahí fíjense que lo estuvimos haciendo de a una escápula a la vez. Vamos a hacer 3 más. Después me cuenta que fueron sintiendo. Bien, 3 más. Y ahora lo que quiero que hagan es que traten de hacerlo con las 2 escápulas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces estamos así, bajamos las 2 y aflojamos. Bajamos las 2 y aflojamos. Bajamos las 2 y aflojamos. Pero concéntrense en sentir que están haciendo esas escápulas. Se sienten rigidez que no pueden.
sienten que se está contracturando algo, también bajen la intensidad. O sea, si sienten que haciendo mucha fuerza empiezan a sentir dolor o contractura, aflojen la intensidad. Me tiro hasta el bíceps. ¿Recuerden la foto que les mostré el bíceps? ¿Sí? Entonces está relacionado. Bajen las dos juntas. Bajen las dos juntas. ¿Sí? Bajamos las dos juntas. Bajamos las dos juntas. Vamos a hacer 3 más. 1, 2 y 3. Bien, lo que vamos a hacer ahora, ahí hicimos todo bajar y subir. Lo que vamos a hacer ahora es juntar. ¿Sí? O sea, cerrar las escápulas y abrir las escápulas. ¿Sí? Entonces, estamos ahí, estamos ahí, juntamos y aflojamos. Juntamos y aflojamos. Fíjense que no tiene que pasar esto. Fíjense qué diferencia de sacar pecho y meter pecho que juntar y volver. Juntar y volver. Siento que no baja nada. Bueno, eso es importante en el sentido de que está bueno para después laburarlo, ¿sí? Me di cuenta que estoy muy tenso cuando bajo y subo. Hacerlo más suave, Gonza, más relajado, ¿sí? Ahora vamos a juntar y aflojar. Pero fíjense qué diferencia. Vuelvan a mirar. No es lo mismo hacer esto que hacer esto, ¿sí? Y tampoco lo hagan así. Tengan conciencia de su cuerpo, de qué está haciendo su cuerpo. Si yo les digo que vayan atrás, no es lo mismo a yo hacer esto, ¿sí? Entonces, atrás, junto, aflojo, junto, aflojo, junto, aflojo. Vamos a hacer 3 más, junto, aflojo, junto, aflojo, junto, aflojo. ¿Sí? ¿Cómo lo sintieron ahí? Mientras que me van contando, fíjense que recién hicimos el cerrar. Y ahora lo que quiero que hagamos es salir la escápula y vuelve. Fíjense que la clave acá, me voy a poner un poquito más lejos. Es ahí, es empujo y vuelvo. Fíjense cómo se ve ahí mi escápula. Empujo y vuelvo. Empujo y vuelvo. Fíjense que no estoy flexionando codo. Ustedes imagínense que tiene una pared. Si quieren ya lo hacen en pared, pues después la idea es que lo hagamos en pared. Pero la idea es que ustedes están acá en la pared y es empuja la pared. ¿Sí? Acá lo estamos haciendo primero con conciencia, después vamos a la pared. ¿Sí? Cuando bajo hombro derecho, al querer bajar la cabeza al contrario, casi no bajo nada. De a poquito, eso es mucha información. La clave después es empezar a trabajarlo en ir progresivo, ¿sí? Y que no genere tensión, porque si no el sistema nervioso se pone hiperalerta. Hay que hacerlo más suave, pero es importante identificarlo, ¿sí? Me cuesta juntar sin sacar pecho. Bueno, eso es muy frecuente, ¿sí? Porque generalmente no tenemos conciencia corporal. Entonces, por eso la clave es empezar a identificar cómo lo estamos haciendo. Fíjate que ya identificarlo es un montón. Lo que está bueno también, en lugar de hacer las dos juntas, hagan de a una. 1, 1, 1, 1. Es más difícil acompañar con saco pecho ahí, porque lo tenemos que hacer de a uno. ¿Sí? Hagan 1, 1, 1. ¿Cuántas repeticiones hay que hacer al día? Esta en realidad, lo que pueden hacer es primero, no importa tanto la cantidad, sino que ustedes lo sientan. Si me hacen 3 también está bien, pero fíjense, yo voy a ir a 3. Pero después si ustedes lo quieren empezar a trabajar, pueden hacer 3 series de 5, 3 series de 10 cuando empezás a avanzar. Pero el problema es no querer hacer mucho si no lo estamos sintiendo. ¿Sí? Fíjense que ahí está la diferencia. Si yo solamente estoy como ahí, estoy pensando en qué voy a cocinar, no estoy sintiendo nada. Entonces, fíjense que ahí activan. Háganlo de a uno ahora. Ahí, 1, 1, 1, 1. Y también identifiquen si hay una que les cuesta más que con la otra. ¿Sí? La escápula derecha puedo moverla más y es la que siempre me duele. La izquierda la siento rígida pero sin dolor. Acá lo que sucede, está buenísimo lo que está contando Patti, no porque esté bueno, sino cuando bajaba la escápula me dolía el hombro derecho y cuando juntaba la escápula me dolía la zona del romboide pero izquierdo. Porque ustedes recuerden que tengo las dos escápulas, los músculos que van al centro, ¿sí? Y más allá que estén separadas, no podemos disociarlas en cuanto a la biomecánica, ¿sí? Obvio que una es parte de un hombro y el otro, pero está toda conectada por cadenas musculares, o sea, por cadenas miofaciales. Entonces, lo que pasa, ¿se acuerdan que yo les dije que
una parte hipomóvil es compensada por una parte que hipermóvil, o sea que se mueve más. Entonces, si hay una escápula que se mueve menos en los movimientos, ¿sí? Es como que la otra al intentar ayudar, ¿sí? Entonces va a compensar haciendo más esfuerzo de lo que debería. Entonces, a veces en lugar de doler la rígida, duele la que está más móvil. ¿Se entiende? Sí, entonces dependiendo mucho los estilos, o sea, hay que ver también cómo uno se mueve, porque también se suma la movilidad torácica, se suma la pelvis, pero siempre puede ocurrir como le pasó ahí a Patti, que le duele más la que se mueve mejor que la que no está la que está rígida, ¿sí? Y también puede pasar de que cambie el dolor de hombro y dolor de escápula porque está conectado más allá de que tengamos dos brazos. ¿Se entiende? Qué buena que me eligieron, pues está buenísimo para aclararlo. Bien, vamos a agarrar una silla ahora. Voy a poner esto un poquito más lejos porque si no, no me van a ver nada. Dígame si entendió eso que le expliqué recién. Y tengan una silla a mano. ¿Estamos bien para seguir con la silla? Sí, buenísimo. Dígame también si se entendió lo que expliqué de buenísimo. Sí. Ah, buenísimo. Buenísimo. Espectacular. No sé si me están diciendo así de que se entendió o sí de seguir, pero vamos a seguir igual. Bueno, vamos con la silla, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner las manos apoyadas en la silla, ¿sí? Y en esa posición lo que vamos a hacer es, vamos a juntar las escápulas. Fíjense que acá la clave es no flexionar codos, sino juntar escápulas y empujo la silla. La quiero empujar y fíjense que yo estoy haciendo un poquito de movilidad torácica, pero la clave es el empujar. Va a ser esto la escápula. Fíjense cómo se ve acá que yo empujo, la escápula se quiere ir pero está contenida. Entonces ahí trabajo el músculo, ¿sí? Que la mantiene en su lugar, que es el serrato. Esto se llama protracción, ¿sí? Ahí. Entonces es junto y separo, empujo, ¿sí? Y aflojo, pero no hay que flexionar codo. Entonces, estamos acá, ¿sí? Es junto escápulas y empujo la silla. Si se concentran en solo empujar la silla y no hacer movilidad torácica, van a sentir bien esa activación. Fíjense que es diferente hacerlo con movilidad torácica que solamente empujar. Empujo, mantengo, vuelvo a juntar. Háganlo suave. Empujo y vuelvo a juntar. Empujo y vuelvo a juntar. ¿Sí? Vamos a hacer 3. Pero fíjense que lo mismo que hicimos hoy. No es lo mismo hacer esto que hacer esto. ¿Sí? ¿Cómo lo sintieron? La silla sirve mucho de información para empujar. ¿Sí? Empujamos. Yo ese ejercicio lo hacía, pero con la espalda recta lo estaba haciendo mal al final. Espera. Yo a ese ejercicio lo hacía, pero con espalda recta. Lo estaba haciendo... ¿Cómo con espalda recta? En realidad estás con espalda recta, ¿sí? Y haces ahí... Cuando empujás parece que la espalda no está recta, pero en realidad es porque estoy empujando la escápula. Si no, estaría así. Miren la diferencia. Empujar desde escápula que empujar desde tórax. ¿Sí? Y lo hacen ahí. No sé si te referías a eso, Gonza. ¿Sí? Lo que quiero que hagan ahora es lo mismo, pero que intenten hacerlo de a una escápula. O sea, recién empujamos con las dos al mismo tiempo y juntamos. Empujamos, juntamos. Ahora quiero que hagan junto, empujo. Me cuesta mucho juntar las escápulas, casi nada junto. Está bueno identificarlo, Patti. Entonces es clave empezar a practicar la conciencia corporal. Un ejercicio está bueno es tirarse en el piso y empujar contra un almohadón que vos puedas sentir que lo estás empujando, ¿sí? Porque lo que tiene bueno el piso es que nos frena un poco en hacerlo desde tórax. Pero lo importante es empezar a ganar conciencia corporal de la escápula, ¿sí? Si nosotros si no identificamos como estás haciendo ahora, después es difícil después trabajarlo, aunque yo te dé un ejercicio escapular.
porque en realidad hay muchos ejercicios en los cuales trabajamos escápula. Ahora lo estamos haciendo bien analítico y bien desde la conciencia, ¿sí? Entonces recién hicimos con los dos, ahora intenten hacerlo de a uno. O sea, están acá, es junto con uno, empujo con uno, aflojo. Junto con uno, empujo con uno, aflojo. Junto con uno, empujo con uno, aflojo. Junto con uno, empujo con uno. Capaz no se ve porque es más minucioso, pero traten de hacerlo disociando. Puede pasar que les cueste más disociando, es normal, ¿sí? Pero también no solamente sirve para identificar, sino también para trabajarlo de manera analítica cada escápula, ¿sí? Sí, perfecto, era eso lo que estaba... Ah, perfecto, vamos a que bueno, que sí entiendo, intentaré en el piso. Sí, intentarlo, Pati, en el piso. Y también yo lo que uso mucho en el consultorio es las pelotas, las de esferodinamia, los pongo contra la pared y entonces tienen que empujar la pelota, ¿sí? Contra la pared. Entonces es una información proprioceptiva que sirve para empezar a sentir cuando las moves. Entonces sirve un montón. ¿Cómo le fue disociando? Es más difícil, sí. Tal cual, Zulma. Es más difícil. ¿Cómo le fue disociando? En el piso me sale mejor. Sí, en el piso siempre... yo amo el piso. Lo que sucede... Hay diferencia de hacerlo en el aire y de hacerlo en la silla. Hay diferencia por la información proprioceptiva, Euge. Porque acá literal estamos empujando y tenemos un freno, ¿sí? Cuando lo hacemos en el aire, fíjate que es más factible que yo pueda hacer como compensaciones más sueltas, porque estamos en cadena abierta. La silla nos frena, entonces nos dan como un límite, ¿sí? Pero obvio que si vos me decís cambia, la verdad que lo siento que lo puedo hacer mejor de pie suelto. Lo haces para seguir ganando conciencia, pero no te quedas solo ahí. ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Pero son todas informaciones que utilizamos. El piso, la pared, el apoyar, el no apoyar. ¿Realizar estos ejercicios ayudan con los músculos? Sí. No sé si logro hacerlo. Me cuesta identificar. Por eso está bueno hacerlo en el piso también, porque ahí lo puedes identificar mejor. Hay que concentrarse más para coordinar. Buenísimo. Lo importante es empezar a sentir el movimiento. Lo que pasa es que hay veces que tenemos tan poca... ustedes recuerden que el cerebro tiene representación de cada parte del cuerpo. Cuanto menos lo usamos, es como que dice, bueno, y como cada vez su representación es más chiquita, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no tenemos conciencia del movimiento, cuesta más porque el cerebro es como que tiene que hacer más esfuerzo para mandar atención. Por eso que al principio cuesta, pero después a medida que repetimos el estímulo y utilizamos diferentes elementos, por ejemplo el flota-flota, la pelotita, la pelota en la pared, el piso, el almohadón, todas las herramientas que podemos tener para ganar conciencia del movimiento, después el cerebro como está diciendo, mira, estaba esta parte del cuerpo, a ver, vamos a prestar atención. Entonces ahí se empieza a soltar y podemos empezar a hacer movimientos más ágiles, más fluidos, y ahí mejoramos un montón todo, no solamente las escápulas, sino todo lo que conlleva el que haya una buena movilidad escapular, ¿sí? A ver si entendió eso que les dije, pero no saben en estadística la cantidad de gente que no tiene, y en los pacientes, lo veo reflejado en los pacientes, y ni hablar en las personas con dolor de cuello, que no tienen conciencia de esta parte del cuerpo, o sea, que no logran moverla bien. Y lo que suele suceder en las personas que van al gimnasio y no tienen buena conciencia escapular, todos los ejercicios que conllevan hacer fuerza de espalda, o sea, todo lo que es movimiento escapular, terminan compensando con otras partes, y por eso que mucha gente cuando va al gimnasio y hace ejercicios de elevar o cualquiera que hagan fuerza con un brazo, terminan con dolor de cuello, ¿sí? Así que si conocen a alguien que le pasa eso, o a alguno de los que están del otro lado les pasa eso, tengan en cuenta que hay que mejorar movilidad torácica, movilidad escapular y estabilidad escapular, ¿sí? Entonces, sí o sí hay que trabajarlo para mejorar todas las actividades de la vida diaria. Sí, pues yo nombré el gimnasio, pero todo, buscar algo en la cena, bañarnos, vestirnos, todo conllevan movimientos del hombro hacia arriba. Y necesitamos que la escápula acompañe ese movimiento del hombro, ¿sí? A mí me pasa eso. Lo del gym, Belu. Sí, Romy, si tenés escoliosis,
tenés una escápula que inevitablemente va a estar más sobresalida que la otra, ¿sí? Porque cambia la posición costal, o sea, cambia la costilla, entonces ese rato cuesta más mantenerla dosada. Se puede mejorar la función escapular trabajándolo bien desde ese punto, ¿sí? No te quedes solo con que te duele una y es por la escoliosis, pero se puede mejorar un montón, ¿sí? Sí, a mí me pasó haciendo CrossFit y dejé por los dolores de cuello y espalda. Juli, si a vos amás el CrossFit, podés volver en algún momento, pero hay que elaborar la capacidad del cuerpo para hacer esos ejercicios. Porque aparte lo dijiste en CrossFit, pero después te va a pasar que podés empezar otra actividad que también conlleven ejercicios de fuerza de brazo por encima de la cabeza y te puede pasar lo mismo y lo que termina sucediendo, no que te pasa a vos, pero lo que termino viendo repetidamente que terminan dejando muchas actividades porque todas les conlleva dolor o tensión en el cuello. Y entonces terminamos en un círculo negativo de no nos movemos menos actividad física y eso tampoco colabora. Me pasa que intento en el gym hacer ejercicio de tren superior para fortalecer, pero me siento, sí, tal cual, Pati. Tal cual, fíjense que se repite eso, pero se puede mejorar para hacer esos movimientos, ¿sí? Yo no estoy en contra de ninguna actividad física. Vieron que el CrossFit tiene como una mala fama, pero ahí lo que sucede es que no preparamos a nuestro cuerpo para esas exigencias, sea cual fuese. Entonces uno le echa culpa al CrossFit, pero en realidad es que nuestro cuerpo no está preparado para eso. Y al principio lo damos todo, pero cuando repetidamente esa escápula no acompaña, terminan sucediendo estos dolores o dolores de hombro o lesiones de hombro, ¿sí? ¿Tienen ganas de hacer uno más en pared o lo dejamos acá y la próxima hacemos en pared? Siendo las 8:46. Hice entrenamiento funcional y con barra y terminé con cervical y mareas. Fíjate que fuiste probando y termina pasando ese círculo negativo que se puede revertir, pero la idea es que frenarlo y tratarlo cuanto antes, porque si no después uno le da miedo empezar a moverse. Cami, en algunos ejercicios me tironean los dedos de la mano. Es tal cual, Ali. Es normal que sientan cosas en las manos cuando movemos escápulas o cuello, porque todos los nervios que van a la mano salen de cuello, ¿sí? Voy a hacer una clase, porque son cosas que he nombrado como así, como recién que nombré tipo muy suelta. Se llama, hacemos en pared, vamos. Se llaman como cérvico-braquialgias, que son todos dolores de mano, ¿sí? Mano o brazo en general, asociados a una alteración de cuello, que a veces lo normalizamos mucho como adormecimientos, cosquilleo o dolor en las manos o de determinado movimiento que sentimos irradiación o dolor en los brazos que no tenemos explicación y que vienen todos de cuello y pecho. Entonces voy a hacer una clase sobre eso para que lo puedan entender, no para trabajar sobre el diagnóstico en sí mismo, sino para entenderlo. Sí, en realidad lo que más me interesaría es que lo prevengamos, como por ejemplo el síndrome de túnel carpiano, que es muy frecuente, ¿sí? Bueno, vamos a pared. Lo que vamos a hacer, esperen que me fije que voy a poner un poquito más cerca. Gracias, Cami, me estás ayudando un montón a entender cosas que me pasan hace muchos años y ay, qué bueno, Mari, me alegro un montón. Me alegro un montón que te sirva, me alegro un montón, porque el primer paso para poder mejorar es entender, ¿sí? Esperen que me fijo que no me vaya por las ramas acá. Ay, me voy a poner más cerca así me ven las escápulas. Ahí va. Ahí. Bien, vamos a abrazar la pared. Abrazamos a la pared, le decimos cosas lindas a la pared. ¿Sí? Lo vamos a hacer ahí. ¿Sí? En esa posición, fíjese que ya hay una apertura de brazos. O sea, nuestras escápulas, cuando nosotros hacemos ese movimiento, se tendrían que juntar. Ay, perdón el silbido. Tengo tanta costumbre de hacer silbido que estoy con el micrófono. Bien. Ahí, y lo que vamos a hacer es juntar las escápulas en esa posición. Juntar las escápulas. Vamos a hacer 3 juntar y luego 3 separo. Es como si yo quisiera abrazar más pared. Yo quiero abrazar más pared. ¿Sí? Entonces estoy acá, junto y luego abrazo toda la pared, ¿sí? Me quiero abrazar a toda la pared de mi casa, ¿sí? Primero 3 juntos, 3 separo. Y luego van a intentar de coordinar uno y uno. Uno junto, uno separo, uno junto, uno separo. O sea, estamos así. Estamos ahí. Junto. Separo, me abrazo a la pared. Junto. Separo. Si no es una pared, puede ser un placar, puede ser un
una ventana, ¿sí? Entonces junto, hacemos 3 juntos, 3 separo y después 3 juntos, separo, 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 separo. Junto, separo, 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 separo. Luego de eso, yo mientras que tomo agua les digo, lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo de a una. O sea, junto con uno, separo con uno. Junto con uno, separo con uno. Ahora lo muestro, pero voy a tomar un poquito de agua. Hablo tanto todo el día que llega hasta ahora y se me seca un montón la... Ahora le muestro disociando y me cuentan cómo les fue. Ahora, recién hicimos de a 2, entonces hacemos junto, separo, 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 separo. Espero que me estén viendo ahí. Sí, junto, separo, 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 separo de a una. Junto, separo, 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 separo. La pared acá nos marca un límite. Me duele hasta los dedos. Bien, si duele mucho acá, pruébenlo a hacer más abajo. Junto, separo, separo, separo. Junto, separo, separo, separo. ¿Sí? Mi mamá está con síndrome de túnel carpiano, está con mucho dolor. Estos ejercicios ayudan a disminuir su dolor. Sí, puede empezar con escápula, pero hay que trabajar mucho cuello, escápula, cuello y hombros. ¿Sí? Todo lo que es parte anterior del pecho y axila también. Sí, ¿vieron? Bueno, ahí como dijo Lau, cómo trabajan los músculos. Cuando lo sientan, festéjenlo porque quieren decir que lo activaron re bien, ¿sí? Más que nada, capaz que díganme si no, si les pasa cuando quieren abrazar más la pared. ¿Sí? Cuando quieren como abarcar más pared. Amo la pared. Al separarme duele el brazo izquierdo. Hacelo más abajo, Zul. Ahí, en vez de estar acá, probá a hacerlo más abajo. Me abrazo lejos y juntos. Pero cuidado que cuando estén acá o acá, que no pase esto. Que juntarse acá, no acá. Eso es subir. Siento súper cuando cierro. Buenísimo, Sofi. Está bueno el movimiento. Qué bueno que lo hayan sentido. No saben la alegría que me da que lo sientan. Y recuerden el disociar. Suena mandíbula. Vamos a entender cuando vamos a traer la clase de bruxismo. Todo lo que tiene relación con lo que es la boca, mandíbula, hombro y escápula. Me costó separar las dos a la vez que por separado. Bien, Romy. Lo que pasa en tu caso, Romy, con la escoliosis, al estar una tan desfasada, por separado la sentís mejor que juntas. Buenísimo, Azul. Y les dejo uno más para que prueben. Me cuesta cuando quiero abrazar la pared, me tironea el brazo, involuntariamente muevo el brazo, me sale mejor juntar. Está bien, es cuestión de seguir practicándolo, ¿sí? Le dejo uno para que quede, de que prueben a hacerlo arriba. Subo, como que si quisiera tocar el techo. ¿Cómo cansa? Se nota que no hago nunca este ejercicio. Lo importante es que lo sentiste, que es la clave para empezar a trabajar la movilidad escapular. Están acá, en diagonal, sí, no tan arriba, sino en como a 45. Sí, o sea, ahí, 45 de la cabeza, ¿sí, no? Ahí, y abrazan, quieren llegar al techo, y juntan. Quieren llegar al techo, y juntan. Este es un poco más difícil porque... Sí, yo ya tenía la frente apoyada, Sofi. Es un poquito más difícil porque acá, si no tenemos buena conciencia, por eso se los dejo lo último y para que lo practiquen tranqui, tendemos a hacer ahí, ¿sí? Y la idea es que sea separar, ¿sí? Separar las escápulas y juntar. Separar las escápulas y juntar, que no es lo mismo que hacer esto, ¿sí? Por eso que ahora que trabajamos bien la conciencia, si lo quieren practicar, háganlo a conciencia. No lo quieren hacer así de golpe porque les puede generar dolor en el cuello, ¿sí? ¿Cómo le fue? ¿Quién se sorprendió de cómo estaban las escápulas? ¿Quién se sorprendió de todas las cosas que puede hacer la escápula? ¿Quién se sorprendió de que estaban mejor de lo que esperaban la escápula? Ay. Cuéntenme. Empiecen a abrazar más a sus paredes. ¿Cómo les fue? Peor de lo que esperaba. Bueno, lo importante, Sofi, es identificar, ¿sí? Acá no vamos a juzgar el resultado.
sino en realidad al contrario, porque en realidad la identificar es el segundo paso. O sea, entendimos, identificamos y después hay que trabajarlo, ¿sí? Con ese me dolió el cuello. Por eso azul el último, si era el último, con cuidado. Y obvio que si duele el cuello enseguida frenamos y bajamos, inclinamos, ¿sí? Así afloja el cuello. Se siente ese rato, espectacular. A mí me sonaban, a mí me alivió el dolor de hombro. Buenísimo, estoy mejor de lo que me había imaginado. Buenísimo. Estoy crujiente, crocante. Me encantan esos dos adjetivos, crujiente y crocante. Está agregado al diccionario de adjetivos. El último puede disociar las escápulas pues, pasando bien, muy bien, Fer. Mucho dolor, mucho trabajo por hacer. Bueno, eso es importante, tal cual, Leti. Muy bien y relajada, espectacular, Ali. Me alivió, muy bueno, sentí que se estiró todo. Espectacular. Recuerden que siempre lo repito en todas las clases, la gente que está por primera vez no me escucha no es la primera que me escucha, pero la gente que se viene sumando siempre es lo mismo. No existe una fórmula mágica de hacer este ejercicio y ya está, no vas a resolver todos tus problemas, sino es un conjunto de estímulos que le damos al cuerpo que sumados terminamos generando bienestar en general, ya sea para mejorar el doble cuello, mejorar el doble hombro, mejorar la postura, mejorar la movilidad torácica, mejorar la cintura, ¿sí? Entonces, la movilidad escapular, fíjense que como les dije, si lo unimos con la clase anterior, si lo unimos con que después vamos a hablar de bruxismo, es un eslabón más de lo que tenemos que trabajar. Y tampoco es un montón. Sí, es porque somos un cuerpo y el cuerpo es muy complejo, ¿sí? Pero lo importante es entender que identificar es entender e identificar son los dos primeros pasos para empezar a mejorar. Re bien, me encantó, me ayudaste a entender mi movilidad. Buenísimo, Romy, me encantó los últimos sufros. Mucho dolor de contractura de cuello bajo. Y con esto, buenísimo, Lau. Me siento más derecha. Fíjense, me sorprendió que me contracturé al hacer estos ejercicios. Estar sentado todo el día, me di cuenta que esfuerzo la... Mati, estos ejercicios los puedo usar como pausa activa, ¿sí? Ay, se me fue que les iba a decir. Bueno, ya me acuerdo. Ay, qué feo que es cuando no te acordás que iba a decir. Bueno. Gracias, Cami, hermosa clase. Muy buena clase, camino a la 100. Sí. Tírenme idea en comentarios cómo podemos festejar la 100. Más allá de que para mí es un gran festejo el abrir las puertas del club. Sí, cuando estamos mucho en la compu, ¿qué podemos hacer? Ya me acuerdo que iba a decir lo que me dijiste lo de la compu. Luli, estos ejercicios, por ejemplo, porque pasa en la compu, tendemos a mantener las escápulas en esta posición. Entonces, ya el levantarte, juntar escápulas, ahí, abrazar la pared, disociar y después hacer movilidad torácica, ya es un montón. Y ahí está, ahí me acordé lo que dijo, me siento más derecha. Fíjense que estamos acostumbrados a querer mejorar la postura de manera consciente, ¿sí? Y la postura es inconsciente, o sea, la postura utiliza mecanismos inconscientes del cerebro, entonces no puedo pretender de manera consciente decir, me pongo derecho, uy, me caigo. Por eso que activar las escápulas, activamos mecanismos inconscientes en la cual luego estamos más derechitos, ¿sí? Así que recuerden que la postura no se corrige de manera consciente, por eso los correctores de postura no sirven. Sí, así que la clase que viene es 97, así que falta muy poco para que cumplamos la clase 100. La clase que viene va a ser de hombro, ¿sí? Fíjense que hoy trabajamos escápulas, fuimos movilidad torácica, movilidad escapular y movilidad de hombro, va a ser la clase que viene, y luego vamos a ir trabajando en todas las partes del cuerpo. Entonces, clase 97, pónganme en comentarios cómo les fue con los ejercicios escapulares. Luego cuéntenme si en su casa aplican algunos de estos ejercicios como pausa activa. Recuerden que las pausas activas son la clave del éxito. Pausas activas. No existe una fórmula mágica para mejorar, sino son hábitos y estímulos repetitivos que le damos a nuestro cuerpo. ¿Sí? Gracias a la primera vez que Qué bueno, Belu, muchas gracias. Gracias a las personas que se sumaban por primera vez. Gracias a las personas que se vienen sumando hace casi 100 clases. A las personas que se suman desde las 50, a las personas que se suman desde las 70, a las personas que se suman desde las 80. Gracias por estar del otro lado, simplemente gracias. Y ojalá la gente que estuvo por primera vez se sume en la clase que viene y muchas seguiditas más. Y gracias a las personas que también se vienen sumando desde hace muchas clases. Recuerden, opinión de
cómo festejamos la clase 100, o sea, porque no puede pasar desapercibida la clase 100, ¿sí? Que tengan un hermoso fin de semana, coman algo rico el 25, pastelitos, empanada, torta frita, yo soy fan de los pastelitos, así que voy a comer pastelito, coman locro, así que descansen, que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos el jueves que viene en la clase 97. Y la de bruxismo viene después, cuando vemos cuello, bruxismo y cefalea tensional para Clau, que lo puso ahí, ¿sí? Le mando un abrazo gigante.